Hola, bienvenido a las Crónicas de Cleo. Soy el profe de Historia y hoy vamos a ver la antigua Grecia. La antigua Esparta. Después de la guerra de Troya en el año 1100, entre el 1100 y 1200 a.C., los griegos sufrieron sucesivas invasiones en oleadas y de forma aislada por parte de un pueblo llamado los dorios. Los dorios eran pocos, pero eran un pueblo muy aguerrido. Muchos antropólogos aseguran que eran celtas. Bien, influenciados por este pueblo aguerrido y belicoso, los espartanos, después de combinarse con esta sociedad, Esparta logra conquistar a Laconia, donde logra someter a los periecos, y posteriormente conquista Mesenia, donde finalmente se adueñó de los ilotas. En el plano económico, los espartanos vivían de ciertos ingresos, como por ejemplo el pago en especias, en impuestos de los pueblos que sometían. Circulaba una moneda, pero solamente en Laconia. En Laconia se daba la vida comercial, porque en Laconia estaban los periecos que se dedicaban a las artesanías y al comercio. En Mesenia se extraía materia prima, con eso se mantenía el ejército espartano. En Mesenia están los ilotas, que eran campesinos esclavos, donde se llevaban prácticamente la peor parte de la economía. En cuanto a la sociedad, estaban los homoioi, que significan los iguales, y por otro lado estaban los inferiores, que eran los ilotas y los periecos. Bien, entre los espartanos, que eran entre iguales, los homoioi, en la cúspide estaban los espartiatas, que eran los descendientes de la casta fundadora. Y bueno, en el colectivo espartano, estos eran los que gozaban de amplios derechos cívicos y políticos. Había igualdad ante la ley, pero no había igualdad económica entre espartanos mismos. Las tribus se organizaban en unidades básicas. Estaban los fatrias, que se hacían cargo de la educación de los niños, y compartían los adultos una mesa en común. Se transmitía la camaradería militar y los valores. Después estaban los obai, que eran barrios en la ciudad y zonas rurales, donde residían los ciudadanos espartanos. El espartano tenía prohibido practicar cualquier trabajo u oficio. Este solamente se dedicaba al servicio de las armas. El espartano era dueño de un lote de tierra que le proporcionaba el Estado. Poseía siervos que contribuían con la mesa común. En cuanto a educación, la educación en Esparta comenzaba de los 7 a los 18 o 20 años aproximadamente. A los 20 años se incorporaban los varones ciudadanos a la vida militar. A los 30 se completaba su educación y a los 60 dejaban de prestar servicio, o sea, se jubilaban. En cuanto a los ilotas, estos eran siervos de la comunidad, eran un objeto que estaba relacionado a la tierra y pertenecían al Estado. Trabajaban para el Estado espartano. Pagaban un tributo fijo, podía acumular riqueza y enriquecerse, sí, aunque cueste creerlo. Un ilota que tiene una condición casi de esclavo, si lograba acumular riquezas, se podía enriquecer, lo cual era algo muy difícil. Poseían familias y habitaban en forma aislada. Gozaban de una vida mejor que el esclavo. Componían la mayor parte de la población, o sea, eran 10-2 en relación con los espartanos. Podían prestar servicio como peones o ayudar en el campo. Bueno, después estaban los periecos, que en verdad los periecos estaban en el medio de la pirámide social. Eran hombres libres, gozaban de algunos derechos cívicos, pero de ninguno político. No eran considerados ciudadanos políticos. Gozaban de cierta autonomía municipal. Pagaban impuestos, prestaban servicio como hoplitas, cuando era necesario. No podían casarse con una mujer espartana ni obtener propiedades en sus tierras. Estos se dedican a la industria, al comercio y la artesanía. En cuanto al aspecto político de Esparta, el gobierno típico era una monarquía constitucional. La Constitución había sido fundada por la legislación de Licurgo.
Estaba compuesta por distintos cuerpos políticos el Estado espartano. Por un lado estaban los reyes, la asamblea, el consejo y los éforos. Los reyes eran jefes religiosos y militares y estaban sometidos a la vigilancia de los éforos. El consejo Gerusia era un grupo aristocrático conservador. Había 28 gerontes que tienen su cargo vitalicio. Debían ser los ciudadanos para pertenecer a la Gerusia mayores de 60 años. Estos se dedican a juzgar procesos de asesinato y todo lo relacionado con la vida del espartano. Estos presentaban asuntos a la asamblea y tenían decisión final. En cuanto a asuntos políticos, tenían una decisión final. La asamblea está integrada por todos los ciudadanos espartanos mayores de 30 años. Se reunían una vez por mes y discutían toda clase de asuntos, pero no decidían. Elegían a los éforos y a los gerontes, o sea, los que pertenecían a la Gerusia. Por último estaban los éforos, los cuales eran 5 integrantes. Duraban 1 año en sus funciones. Estos poseían facultades ilimitadas. Podían deponer magistrados y llevar a reyes a juicio. Su poder era prácticamente legislativo. Vigilaban la autoridad real y recibían embajadores extranjeros.